a todos y a todas. Es un honor para mí estar hoy aquí sentada y os doy la bienvenida en nombre del grupo de camas de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, a la cual me represento. Me ha dejado el presidente ese honor. Saludamos a los miembros de la primero al señor alcalde, que está aquí sentado a Víctor Ávila, que está aquí sentado a mi izquierda, a miembros de la corporación del Ayuntamiento de Cama, a don Antonio Naranjo, que es presidente de la Asociación de Memoria, Libertad y Cultura Democrática de nivel andaluz, compañero de Villena, alcalde de San Luis y Ponce. No sé si hay algún otro alcalde por ahí que estamos esperando y que se incorporará a lo largo de la tarde. La Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática organiza este acto en colaboración con la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, con la que compartimos nuestro presidente, y con la colaboración y el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Cama, que nunca ha dudado en colaborar con esta asociación, y tal como está el panorama y ustedes lo sabéis, es para agradecérselo de todo corazón. La apuesta que siempre ha hecho por la memoria histórica. Entonces le damos las gracias con mayúsculas a esa apuesta. Por fin podemos celebrar hoy nuestro 11 aniversario de la asociación y echamos de menos a mucha gente que se han quedado en el camino, y sobre todo en este último año. Decía que por fin podemos celebrar el 11 aniversario como nos merecemos y como se merecen a aquellos que representamos, aquellos y aquellas por los que luchamos para que su memoria no se olvide, para que se sepa toda la verdad, reciban la justicia que merecen y sobre todo la reparación, porque la justicia sin reparación no existe. Son muchas las actuaciones que ha hecho nuestro grupo a lo largo de estos 11 años. Con la pandemia hemos estado un poquito abajo, pero ustedes sabéis que el entierro que hicimos a los mineros, que se ha hecho por 2 veces. Hay una cosita más finita que yo por lo menos tengo, que todavía no hemos sido capaces de presionar para quitar el nombre de algunas calles y de alguna barriada, como si están intentando hacer la Coordinadora Andaluza, a la cual también pertenecemos. Ahora se lo digo aquí, que es el este acto es uno de los más importantes que hace nuestra asociación, que es el aniversario de que se formó el grupo, junto con el del 19 de julio, con el homenaje a los mineros que cayeron en la Peñoleta debido a una emboscada criminal de los fascistas que se levantaron contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Algunas cosas que nos suenan de lo que está pasando hoy en día con el gobierno legítimo que tenemos constituido. Este acto está respaldado por los artículos 6 y 7 de nuestro estatuto, en lo que se establecen los fines de nuestra asociación y las actividades para conseguirlo. Por eso, cada aniversario requerimos la presencia de una figura de la talla como la que hoy está con nosotros, Javier Aroca, que de sobra es conocida por su defensa de las libertades y los derechos humanos. Algunas veces nos cuesta años para que puedan venir por los compromisos que tienen. Le damos las gracias a Miguel Basago, que estará con nosotros de ANDA, está ahí sentado, por sus primeras gestiones que hizo para que pudiera estar aquí Javier con nosotros. Y aquí Javier por haber aceptado. Pues yo no te conocía todavía. Al final del acto habrá un turno de palabras y rogamos que las preguntas sean cortitas y concisas, porque no olvidemos que el conferenciante es Javier, no nosotros preguntamos cortito para que puedan intervenir el mayor número de personas posible. Y no se ría, ¿verdad? Y después en el público nos podemos ir y dar una conferencia. Entonces, en nombre del Ayuntamiento va a intervenir don Víctor Ávila como alcalde de Cama. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes.
bienvenidos a esta casa y bienvenido también, para mí es un verdadero honor compartir este ratito con Javier Aroca Alonso, y voy a ser breve porque todos y todas queremos escucharte y saber de esos conocimientos que tienes que tanto necesita la ciudadanía de hoy en día conocer y que quede palpable en nosotros, ¿no? Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer su valentía y la contundencia con la que públicamente defiende los derechos de los colectivos más vulnerables, las políticas progresistas y sobre todo por ofrecernos algo de calidad en el mundo de los medios de comunicación, donde no siempre es fácil encontrar personas con el nivel que tiene Javier. Muchas gracias, Javier, de nuevo, y muchas gracias también a la Asociación de Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Cama por hacer posible este tipo de actos y conferencias que tanto nos enriquece a todos. Gracias. Y ahora un miembro joven de nuestra asociación, una de las últimas, no sé cómo se dice, Incorporación. Fichaje. Antonio Barragán Sevillano, que es periodista, y él va a ser el encargado de presentar a nuestro invitado. Cuando quiera, Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todos. Soy Antonio Barragán. Soy miembro de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Cama y voy a realizar la introducción a la conferencia de hoy. Para mí es un honor presentar a Javier Aroca. Se trata de un referente para todos los que nos dedicamos a esto de la comunicación, así que doy las gracias a la asociación por permitirme hacerlo. Lo habitual en estos casos es proporcionar de manera escueta información relevante sobre la persona que nos hablará. En este caso esto es más fácil o más difícil, según se vea, al tratarse de alguien tan notorio como Javier. Así que si os parece voy allá con este cometido. Javier es sevillano, es licenciado en Derecho, antropólogo, diplomado en lengua árabe por la Universidad de Sevilla. Ha pasado por la Administración Autonómica Andaluza con diferentes responsabilidades, pero sobre todo creo que es interesante destacar hoy su labor de articulista y tertuliano en medios de comunicación muy importante durante tantos años. Javier habla y debate, como digo, variados medios, intentando desde su subjetividad llegar a acuerdos. O sea, la labor del tertuliano, poner en práctica la razón comunicativa de Jürgen Habermas. Javier opina en Hoy por Hoy y La Ventana Andalucía de la cadena SER. Escribe en el diario.es y el Periódico de Cataluña y participa en tertulias televisivas de Televisión Española y La Sexta. Decía que es especialmente importante centrarnos en este trabajo de Javier Aroca, creo, porque por desgracia la voz de ciertos discursos, como el de la memoria, está infrarrepresentada en eso que se llama el mainstream, en los medios de comunicación principales. Así que hay que agradecer a Javier que ayude a que resuene esa voz. En ese sentido, además de escucharlo atentamente en sus intervenciones regulares en estos medios, para este encuentro decidí buscar artículos, ideas suyas sobre la memoria. Y evidentemente existe suficiente bibliografía al respecto. Me pareció muy certero un artículo de julio de 2019 en diario.es, en donde comparaba las figuras completamente diferentes de Blas Infante y del que ya no está en la Basílica de la Macarena, por fin, Queipo de Llano. De Blas Infante escribía que, a comillas, era abierto, respetuoso con todas las culturas y dialogante, y que, al hilo de ciertas polémicas que se produjeron con la conmemoración de su nacimiento en ese 2019, decía Javier, nunca hubiera pactado con la extrema derecha de entonces ni con la de ahora. Finalmente me gustaría decir sobre Javier Aroca que se define como republicano y federalista. Y sin más le paso la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, estoy muy impresionado porque créeme que tanta gente delante impresiona bastante más que un micrófono, que una pluma o que cualquier cámara. Llevo unos días de bajón, como se suele decir, ¿no? Ante
la inmundicia y el estiércol que nos rodea y muchas veces la desesperación, ¿no? Cuando uno va a un lugar y se encuentra tanta gente con el compromiso cívico de ir a oír y hablar también, porque luego el que quiera puede hablar, pues uno se reconforta y se llena otra vez de gasolina en el depósito de las ilusiones y en el depósito también de la fe y de la moral en seguir trabajando por más justicia social y en mi caso también por algunos otros valores a los que se ha referido amablemente el compañero al presentarme. Quiero darle especialmente las gracias, por supuesto, a todos ustedes por asistir, a los que habéis hecho posible que nos reunamos ellos y nosotros, y mi saludo respetuoso al alcalde y a otros alcaldes que están por aquí y otros ediles y miembros de la corporación. Quiero insistir en esto último que estoy diciendo. No es una mera cortesía, no es protocolo. Tenemos que acostumbrarnos los demócratas a respetar, a valorar y a aplaudir el trabajo que hacen los políticos. Estoy harto cansado de los apolíticos y de los que denigran el servicio público y el servicio ciudadano y el servicio cívico que hacen nuestros ediles, nuestros alcaldes, nuestros diputados y también nuestros presidentes, incluso los de la oposición, con toda la crítica que se merece. Dar el salto a la política es algo muy respetable y que nosotros como ciudadanos, incluso aunque no comportamos sus ideas, debemos siempre respetar y siempre poner en valor. Bueno, yo no me voy a hablar. Yo lo primero que tengo que agradecer a los convocantes que hayan elevado mi intervención a la categoría de conferencia. Yo no doy conferencia, yo reflexiono en voz alta sobre algunas ideas que algunas son perecederas, ¿no? No quiere decir que mañana pasado, el fruto de mi análisis, de mi reflexión y de experiencia, pueda contar siempre en el mismo orden de la coherencia, pero con novedades, ¿no? Pero yo quiero reflexionar, ya lo he dicho a mis compañeros que me avisen cuando lleve 15 o 20 minutos, porque tengo tendencia a hablar mucho y es preferible que también hablemos entre nosotros. Sobre todo porque algunos de ustedes, compañeras y compañeros, venís esperando que yo diga algo que a lo mejor no es lo que voy a decir, a lo mejor luego os apetece preguntar. Por tanto, esto es sistema abierto. Consejo abierto, señores alcaldes presentes. Bueno, el título de lo que yo he dicho que iba a hablar, memoria para el futuro. Bueno, voy a explicar, para que me han dicho esto qué significa. Quiero decir que dentro del respeto que me merecen todos los memorialistas de este país y singularmente los que estáis aquí hoy, que habéis hecho un trabajo y seguís haciendo un trabajo enorme, la memoria no puede ser solo una celebración, una conmemoración, ni siquiera un acto de justicia. La memoria tiene que servir. Y tiene que servir para aprender. Y tiene que servir para construir. Tiene que servir para detectar los peligros que tiene la democracia. Y tiene que servir también para trabajar en el futuro teniendo en cuenta los errores que hayamos podido cometer, que algunos hemos cometido, y también sabiendo descifrar absolutamente las estrategias de nuestros adversarios políticos, que no son otros que los antidemócratas, para que democráticamente y cívicamente lo podamos vencer. Ese es el sentido del nombre que le he puesto a mi intervención. La memoria sí, recuperación de la memoria sí, justicia, todo, pero aprendiendo. Aprendiendo para al mismo tiempo que rememoramos y conmemoramos y hacemos justicia, construimos, para no dar resquicio nunca a nuestros adversarios, para que democráticamente, como he dicho, podamos vencer. Yo no suelo hablar nunca de mi vida, voy a decir privada, pero no se trata de la vida privada en el sentido rosa de la palabra, sino de mi trayectoria vital, que la tengo como todo el mundo, obviamente. Yo pertenezco a una familia, aún lo voy a hacer, aparte porque ya me voy haciendo viejo y ya no me importa tanto, y segundo porque vivo en la calle. Yo soy de una familia, como la mayoría de ustedes seguramente, normal, una familia trabajadora de Andalucía, en la que no se hablaba de política. No se hablaba de política. Y no porque no hubieran tenido una
una vida política o no porque no tuvieran pensamientos políticos, no, sino porque estaba decretado el silencio. Y el silencio muchas veces basado en la represión, pero también muchas veces en el autocontrol. Todo el mundo conoce historia de cómo familias muy perseguidas, familias muy dolidas, familias muy castigadas, y sin embargo prácticamente nunca se hablaba de esas cosas en la familia. En mi familia tampoco se hablaba, pero sabíamos que habían pasado muchas cosas. Yo voy a contar solamente una de las muchas que pasaban, pero como he dicho, me viene muy bien. Un pariente mío que vivió en un pueblo relativamente cercano de aquí, era pastor de cabras y era anarquista. Entonces un día el cacique del pueblo, una vez que llegaron los rebeldes y tomaron el pueblo, lo mandó matar. Lo mataron como un perro. Y el segundo paso después de matarlo físicamente fue quedarse con sus posesiones. Porque él, aunque vivía en el monte con sus cabras y apenas bajaba al pueblo, tenía propiedades y tenía una familia, obviamente. Bueno, propiedades, tenía una propiedad. Aquella propiedad se quedó también con ella el cacique. Y a su mujer, parienta mía también, obviamente, se murió siendo la loca del pueblo, porque siempre aclamaba justicia y gritaba a la puerta contra el asesino de su marido. Represión física, por tanto, hasta el asesinato, represión económica, porque quitaron sus bienes. Y yo luego me preguntaba, conforme iba siendo mayor, que por qué lo mataron. No lo mataron por ser anarquistas, que quizá también influyera, ¿no? No lo mataron por esas cosas que decimos siempre que pasaban en los pueblos. Lo mataron porque enseñaba a leer. Mi pariente recibía en el jato, donde cuidaba en el monte de las cabras, recibía a los muchachos y las muchachas del pueblo que iban para que lo enseñara a leer. Y enseñó a leer durante todo el tiempo que pudo, desde que se proclamó la República, a muchísima gente. Independientemente de otras cosas, lo que no le perdonaron al cacique, ni la derecha fascista es que hubiera enseñado a leer a la gente. Por eso lo mataron. Y por eso estos tres aspectos son los que me interesa resaltar, porque creo que hay que aprender de ellos, ¿no? Primero, la represión física, hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte, hasta el punto de que, bueno, las fosas comunes en Andalucía, no voy a yo explicar a ustedes lo que son, ni el número de gente que hay en esas fosas, que solamente tienen parangón en Europa, en Srebrenica, en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, y después hay que irse muy lejos hasta Camboya para encontrar algo parecido, ¿no? Pero ese es un aspecto de la represión. Después viene la represión económica, me referiré también a ella. Aquí se sabe algo también muy cerca, ¿no? Tenemos de esa represión económica y de esas incautaciones ilegales y legítimas que se produjeron, tenemos un ejemplo pues, como una valla, que es Amogaz. Queipo no ha muerto, ¿no? No vayan a creer que Queipo ha muerto, ni siquiera aunque lo hayan sacado de la Macarena. Queipo sigue muy vivo todavía en Sevilla y en Andalucía y lamentablemente en todo el estado. Y después está la represión de las ideas, ¿no? Y esa es la más peligrosa, y esa es de la que más hay que aprender. Con respecto a la represión física, no me voy a extender mucho, ustedes tienen todos los datos, pero bueno, resulta escalofriante, aparte de los datos sobre fosas y esto, que solamente en Sevilla fusilaran a más de 12.000 personas. Más de 12.000 personas. Más de 50.000 en toda Andalucía. O sea que 12.000 de nuestros paisanos fueron fusilados, no digo ya asesinados, no, en este caso fusilados. Pero hay otras maneras más sutiles de matar, ¿no? Como muchos de nosotros sabemos, fusilaron 12.000 personas. Es una barbaridad. Nos pone a todos los pelos de punta. Pero aparte de esa represión física que consiste en matar al contrario, al adversario, el que piensa de manera distinta a nosotros, otra manera física de reprimir, las depuraciones. Muy infinidad de operaciones, lo mejor de aquella sociedad, lo mejor de la medicina, lo mejor de la judicatura, lo mejor de la educación, lo mejor de la enseñanza, lo mejor de tantos y tantos alcaldes y concejales que lucharon por las libertades durante la Segunda República, fueron depurados, el que tuvo suerte y no lo mataron. Fueron depurados, entre otras cosas,
por la velocidad, por la voracidad y por la avaricia de los nuevos gobernantes fascistas de aquella España que sucedió lamentablemente en la Segunda República, porque así podían correr el turno. Eran tan mediocres que no podían ser mejores que los jueces, que los médicos, que los abogados, que los alcaldes, que los concejales a los que mataron. Y como no podían ser mejores que ellos, pues los mataron para subir el turno. Así llegaron a sus mejores puestos muchos jueces, muchos notarios, muchos abogados, muchos médicos, muchos que se aliaron con el régimen franquista. Por tanto, las depuraciones profesionales también. Y la represión económica, bueno, me he referido a Gambogás, pero hay otras maneras de represión económica. La represión económica tuvo muchos perfiles. La mayoría de ella era simplemente, la más conocida, simplemente la depredación de los vencedores para quedarse con la riqueza de los vencidos. Y bueno, aquello no solamente se limitó a la incautación de bienes. Fijaros que la guerra empezó en el 36 y todavía no sabía Franco, ni siquiera que iba a ser el líder definitivo de todo el golpe. Ni siquiera sabía cuánto iba a durar la guerra, ni siquiera sabía si la iba a ganar, que en el 37 ya se aprobaron, en la España franquista, se aprobaron los tribunales de incautación de la represión económica. Durante el 37, en Andalucía se abrieron aproximadamente, cerca de 54.000 expedientes de incautación de bienes. ¿Y qué incautaban? Evidentemente incautaban, eran comisiones provinciales a las que se crearon en 1937. Incautaron fincas urbanas, fincas rústicas, enseres, muebles, viviendas, semovientes, es decir, ganado, de todo tipo, maquinaria agrícola, explotaciones como la de Gambogás, que es una explotación modelo, por ejemplo, y por supuesto cooperativas de trabajadores, por supuesto también hasta rotativas de periódicos, compañeros periodistas. También rotativos de periódicos se incautaron. Esa era la represión económica, también multas. La mayoría de muchos de los generales, oficiales y cómplices de aquel golpe de Estado se hicieron ricos gracias a las incautaciones y gracias a las multas por las cuales se mantuvo el régimen. Pero no solamente eso, practicaron otro tipo de represión económica, que los que habéis estudiado un poco la conoceréis, se llama esclavitud. La esclavitud, que es la explotación económica del propio ser humano. Los que construyeron, por ejemplo, el canal de los presos y otras muchas infraestructuras agrarias y no agrarias, eran auténticos esclavos. O sea, le cambiaron la vida por trabajar gratis por el régimen, por apoyar y darle las gracias precisamente a aquellos que habían apoyado a los golpistas, muchos terratenientes, muchos profesionales en general, que aprobaron el régimen y gracias a aquello fueron recompensados con multas, incautaciones y trabajo gratis por parte de todos los represaliados que se habían mantenido leales y fieles a la legalidad constitucional. Esto se lo olvida a muchos de ellos de la Segunda República. Porque ahora, cuando hablemos de Segunda República, por favor, hablemos de la legalidad constitucional de una constitución en vigor, la Constitución Republicana Integral de 1931, que ni siquiera fue abolida ni derogada, simplemente fue olvidada en un cajón. No hay ninguna herramienta legal que haya derogado todavía la Constitución de 1931. Y en toda esta represión, tanto la física como la económica, aparece la Iglesia Católica. Tenía que haber pedido perdón al principio, con antemano, por si alguien se sentía ofendido por las cosas que voy a decir con respecto a la Iglesia Católica, porque tengo un profundo respeto sobre los creyentes. Pero no se trata aquí de decir nada en contra de los creyentes. Se trata de denunciar a aquella iglesia que no solamente fue uno de los protagonistas del golpe, sino que fue el principal aliado de la represión, hasta tal punto que algunos historiadores califican el papel de la Iglesia como auténtica agencia de información y de investigación parapolicial. Es fácil rastrear en algunos de los asesinatos, en algunas de las incautaciones, en algunas de las represiones de aquel tiempo, el papel de dicho agencia de investigación paramilitar, podríamos decir chivato,
y tampoco nos acercaríamos por mucho a la mentira, estaríamos diciendo también la verdad. Y después de estos dos aspectos que he resaltado, quiero resaltar un penúltimo, ¿no? Antes de entrar prácticamente en el final de mi intervención, la dimensión simbólica de la represión. Porque aquí es donde precisamente encaja bien lo que quería decir sobre lo que hay que aprender de lo que hemos pasado para que no pase en el futuro. Evidentemente, cuando los golpistas llegan al poder necesitan una justificación. No basta solo con llegar y practicar el exterminio, el terror, porque cuando mataban tanta gente, no solamente los mataban porque era una política de exterminio, no, porque se trataba de intimidar al resto a los vivos. O sea, se le quitaba la vida a los muertos para aterrorizar a los vivos. Esa es una política de exterminio. Por tanto, no se extrañen ustedes, como he dicho yo al principio, que nuestras familias guardaran un silencio absoluto durante años, porque era el terror de la pura represión de un franquismo que ha sido uno de los fascismos más crueles. Cuando alguien discute si el franquismo es fascismo o no, si el fascismo es una manera de franquismo, podemos afirmar sin equivocarnos que ha sido una de las expresiones más crueles de cualquier régimen totalitario, fascista y de ultraderecha. Que no se esconda nada. Sabemos quiénes son y sabemos cómo se las gastan. Pero fueron muy hábiles, porque ninguna de las cosas a las que me he referido fueron casualidades que se le ocurría a un general, a un teniente o a un cacique, no. Todos formaban parte de un plan. Formaba parte de un plan el exterminio de la gente, la creación del terror. Formaba parte también de un plan la incautación de los bienes económicos y las depuraciones. Y formaba de un plan también la apropiación simbólica de la sociedad civil y fundamentalmente de la sociedad rural. Porque ahí es donde estuvo también la estrategia del franquismo. Controlar el mundo rural. Claro, ya es inteligente en sí, pero en aquella época era más inteligente todavía, porque ni más ni menos que estaban controlando la mayoría de la población del Estado español, sobre todo en territorios muy ruralizados, por ejemplo, como es el caso de Andalucía. Eso ya se ha equilibrado, pero en aquella época controlar el mundo rural, que precisamente se había destacado por su apoyo a la República y su apoyo al cambio en el sistema de libertades y en el sistema de justicia social que averiguó, que iluminó la Segunda República, precisamente por eso fue el objeto del franquismo. El mundo rural y también el mundo de las mujeres. Las mujeres, a pesar de las controversias que se han suscitado y que se han leído, fueron muy partidarias de la Segunda República y se involucraron en muchos oficios y muchas profesiones. Por ejemplo, en las de maestras. Cuando ustedes analizan por profesiones y por cometidos y por funciones, esto tiene que ver también por cómo terminaré y por el sentido de mi charla, ¿no? Las mujeres fueron las grandes reprimidas también. Cuando se crea la sección femenina, ¿qué significaba aquello? Era la colonización simbólica también de la mujer, organizarla para que se creyera que fueran mujeres, pero no eran mujeres. Eran esclavas, eran monjas de un régimen, perdón, lo de monjas lo pongo entre comillas. Eran monjas de un régimen a la que le aplicaron también sistemas de organización absolutamente falangistas y solamente franquistas, son los compañeros en los regímenes más totalitarios de Europa y de fuera de Europa. Y ellos se veían a sí mismos y así lo vendían como protagonistas de una gesta, de un gran proyecto histórico, como cruzados en la defensa incluso de una religión. Y de ahí que montasen con la complicidad y con el apoyo de la Iglesia Católica toda una escenografía, toda una simbología que asociaba el nuevo Estado fascista con la Iglesia. De ahí que se haya venido a llamar el nacional catolicismo. Y eso lo hemos padecido. Y en cierto sentido hemos sido cómplices. Y vuelvo otra vez a pedir perdón por lo que voy a decir. Porque evidentemente el régimen franquista, que no se destacaba en la mayoría de los casos por su devoción, porque la mayoría pertenecían a sectores agnósticos, se apropiaron de las señas de identidad del pueblo, fundamentalmente del pueblo andaluz, de su religiosidad, singularmente, por ejemplo, de la Semana Santa. Lean ustedes, si tienen tiempo y tienen curiosidad, algún día el libro de un
compañero, de un vecino y paisano de Sevilla, el periodista Manuel Chávez Navales, cuando escribió Andalucía Roja y la Blanca Paloma, y que cuenta cómo eran los cofradías entonces, que cuenta cómo eran las hermandades, cómo eran los rocíos y cómo tenían muy poco que ver con esa mitología que ha ido creando el franquismo en torno a la Semana Santa y en nuestras tradiciones religiosas, apropiándose de ellas y quitándole ese rasgo popular y ese rasgo relacionado precisamente con el sentir del pueblo. ¿O es que creen ustedes que Queipo de Llano era macareno? ¿Dónde se hizo Macareno? ¿En Castilla, donde nació? ¿O se hizo Macareno de pronto cuando llegó a Sevilla? Lo que hizo es un gran ejemplo de apropiación simbólica y de simbolismo del franquismo, fue apropiarse de las tradiciones populares y ni más ni menos con una hermandad que se había destacado precisamente por ser una de las más populares de Sevilla y de las más fundamentadas en el sentir del pueblo. Hoy probablemente sea otra cosa, pido perdón. No vaya a ser que suene aquí esa chirigota de Ares con respecto a la Macarena y a la escapada, digamos, aunque sea en sus restos de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena. Pero lo siento que eso fue así, ¿no? ¿Y cuál era la alternativa? Pues la alternativa no era otra que el terror. No nos culpabilicemos a nosotros mismos. Ya sé que normalmente decimos, incluso yo lo he dicho muchas veces, que Franco murió en la cama. Sí, es verdad. A lo mejor no tuvimos las agallas, o no tuvieron nuestros antepasados, nuestros padres, las agallas suficientes para rendirle más de lo que lo hicieron. Pero es que el terror es una estrategia precisamente del fascismo y de los regímenes totalitarios. El terror paraliza. El terror hace que no te muevas, pero fundamentalmente el terror, y lo pongo entre comillas, idiotiza. Y cuando uno pierde la memoria, lo decía, no me acuerdo quién lo decía, pero cuando uno pierde la memoria, cuando empieza a entrar en la indiferencia, y eso es lo que le pasó a la sociedad española, que del terror se quedó sin memoria, y al quedarse sin memoria entró la indiferencia, y eso justificó la placidez con la que vivió el franquismo durante tantas décadas. Afortunadamente en el momento que tuvimos oportunidad, mucha gente con mucha conciencia, como en el caso de ustedes, cogió la bandera de la memoria, porque un pueblo no puede vivir sin memoria, porque sin memoria no hay ni futuro ni dignidad. Voy a ir terminando, no sin antes decir que el franquismo también fue muy inteligente a la hora de organizarse. La organización falangista, los frentes de juventud, las sesiones femeninas, fue una manera aquilatada, una manera pensada de articular una sociedad en torno a los principios del fascismo. Yo, que tengo ya una edad, aún recuerdo, y los que tenéis mi edad seguramente lo habréis vivido también, cuando nos enseñaban gimnasia, nos adiestraban en educación paramilitar. ¿No os acordáis cuando aquello firme, alineación derecha, alineación izquierda, cuádrense? Hoy se hace eso en los colegios, ¿a que no? La educación absolutamente paramilitar, la que nos metían en los colegios por la vía de las clases de gimnasia, por cierto, por muchos profesores falangistas. La sesión femenina, ya lo he dicho. Y dentro, no me da tiempo a extenderme mucho más, dentro de los objetivos del franquismo, he dicho antes el mundo rural, y aprovechando también que hay aquí algunos alcaldes y que estamos con la provincia de Sevilla, el mundo local fue el gran objetivo también del franquismo. Las ciudades las podían controlar de otra manera, las podían, pero lo duro era controlar los pueblos, el mundo rural. Eso era lo duro. Y ahí es donde se produjo una de las mayores represiones, entre otras cosas porque se conocía todo el mundo. En las ciudades podía uno llegar incluso hasta el anonimato. Por aquí no es casual tampoco, que junto con las maestras y los maestros, a lo que he dicho antes, pues en el número de represaliados, depurados y asesinados estén prácticamente todos los alcaldes y todos los ediles democráticos de aquella época. Nuestro respeto también a por ellos, que muchas veces nos olvidamos. Como nos olvidamos también de los jueces, que no tienen nada que ver con los jueces que nos sucedieron inmediatamente, porque a sus superiores en el escalafón los pasaron por las armas.
como también a los militares, por supuesto. No debemos olvidar nunca que las primeras víctimas del golpe fueron militares demócratas. Fueron militares, como el comandante Leret, capitán de la división de hidroaviones del en Melilla. Fue la primera víctima, fusilada, por cierto, por los aliados marroquíes ultraderechistas de Franco. Esos marroquíes que tampoco quiere ahora la ultraderecha, pero que no tuvieron ningún empacho en apoyarse en ellos, algunos de los cuales fue hasta capitán general de Galicia, el general Misián, imagínense ustedes, un musulmán rindiendo homenaje al apóstol Santiago. Bueno, pues hasta eso digo Franco, aunque ese día lo liberó, ¿no? Y tener una guardia mora que todavía la podemos ver y que tenga la oportunidad en los nodos y en los telediarios. Estos moros que tanto molestan ahora fueron los aliados del franquismo también, y los que fueron carne de cañón dentro de su miseria, viniendo a nuestro país, Andalucía y al resto del Estado, a luchar por intereses que tampoco eran los suyos. Con respecto a los jueces, quiero decir una cosa porque es muy importante. La planta judicial que sucede a los jueces purgados, depurados y asesinados por el franquismo es la madre del aparato judicial que tenemos. Es verdad que hay muchos jueces demócratas hoy. Es verdad que hay jueces que se la juegan y que hacen justicia y que son demócratas. Pero la madre, como decimos en Andalucía, porque aquí entendemos el sistema de criaderas, la madre, la que va criando, es la madre de aquella justicia franquista. No en vano el Tribunal de Orden Público se transformó de la noche a la mañana en la Audiencia Nacional. Un poder que todavía no se ha saneado, porque mientras que tenemos un poder legislativo que elegimos a los ciudadanos y ciudadanas cada cierto tiempo y un gobierno que es fruto de una elección indirecta que procede de nuestras elecciones parlamentarias, a los jueces no los eligen nadie. Los jueces asimismo, por el mero hecho de aprobar unas oposiciones, se creen depositarios del Poder Judicial y con la libertad no solamente de hacer lo que quieran, algunas veces pasar la ley, otras dentro de su propia arbitrariedad, y hay que reconocer que un juez, hay que recordar que un juez es un juez, no un árbitro, porque los jueces tienen por encima, como dice la Constitución, el imperio de la ley. Un árbitro no, un árbitro puede decir lo que quiera, excepto los de fútbol, algunos respetan el reglamento. Algunos, no todos, los partidistas no, todos. Pero estos jueces que se creen la nobleza de toga del Estado y que por tanto son los guardianes de no sé qué, cuando la Constitución, que mejor la guardamos somos los propios ciudadanos y los que tenemos el legado y la obligación de respetar. Los jueces tienen que respetar la ley como todos nosotros. Y no pueden creer ser legisladores, porque quien legisla es el Parlamento. Lo digo porque sé que esto está todavía en el candelero, con muchas leyes, algunas las tenemos en la cabeza, otras del pasado y otras que vendrán en el futuro. Los jueces no legislan, repítanlo ustedes hasta la saciedad. Los jueces no legislan, legisla el Parlamento. Y quien elige el Parlamento es la voluntad democrática de las mujeres y a los hombres de nuestro país. Por tanto, los jueces tienen que respetar y acatar lo que se decida del Parlamento. Cosa que no. Bueno, lo iremos y ya termino. Lo iremos refrescando. Bueno, los asesinatos, el exterminio y el terror, la depuración, la codicia y los puestos, por los puestos y escalas, las incautaciones y multas, el enriquecimiento y la depredación, la protección de los símbolos, la usurpación de la justicia, maestro y la iglesia. ¿Y qué hacemos para el futuro? Bueno, con algunas de las cosas que he dicho, ustedes se podrán imaginar qué es lo que voy a proponer. Lo que voy a proponer es que fortalecemos aquello que el franquismo represor quiso debilitar. Quiso debilitar al poder local. Fortalezcámoslo. Quiso debilitar el aprecio y el apoyo a la política. Apoyemos la política. Seamos políticos, nada de apolíticos.
seamos políticos, respetemos a nuestros alcaldes, a nuestros ediles, apoyémoslo, vayamos a votar. Todo lo que ellos impidieron hay que hacer lo contrario. Por eso es lo de aprender de la memoria para construir el futuro. No nos dejemos engañar por las falsas tradiciones. Las tradiciones son las nuestras, las de siempre. Hay mucho invento ahora de nuevas tradiciones. Y la recuperación, ayer lo veía en Madrid, de procesiones antiguas del puro nacional catolicismo que asoma otra vez por los perfiles de los montes. Y comprender. No negarse a saber. El franquismo quería que no supiéramos nada. Y tenemos que ser curiosos y aprender cómo funcionan los jueces, aprender qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, donde se están dando golpes blandos contra la democracia, aprender qué pasa con el Tribunal Constitucional, donde también algunos jueces están dando golpes blandos contra la democracia, apreciar la democracia, no decir que la democracia es débil. ¿Cómo que la democracia es débil? La democracia es el sistema más poderoso político que hay, y los políticos son los más importantes, y nosotros todos somos políticas y políticos, que tenemos que votar y apoyar nuestras instituciones, nuestros representantes y nuestros jueces, los jueces que sean democráticos, y denunciar los que no lo son. Y valorar también los esfuerzos de los políticos. Ayer, hoy lo apuntaba esta mañana en la radio, cuando me tocaba trabajar, para mi estupor, después de que el gobierno de coalición progresista, es una breve excursión, no me voy a insistir mucho en esto, pero no me voy a resistir a decirlo. El gobierno de coalición progresista acaba de subir el salario mínimo a 1.080 euros. Con el último gobierno conservador estaban 735 euros. Se han subido la pensión un 8,5% a nuestros mayores, oye, nosotros mismos, los que estamos ya cobrando o a punto de cobrar una pensión. ¿De verdad que nos deja eso sin... ¿No le damos ninguna importancia? No le damos ninguna importancia. ¿Nos vamos a creer todavía la actitud antidemocrática de muchos medios de comunicación cuyos accionistas son precisamente los que están apoyando políticamente la vuelta a gobiernos conservadores o gobiernos antidemocráticos, que es lo peor? ¿De verdad que no lo valoramos esto? Que tenemos que irnos, como tuve que hacerlo ayer en un periódico francés, para irme a la portada y escuchar: el gobierno progresista de España no se rinde ante las organizaciones empresariales y las presiones de la derecha y sube el salario mínimo. Eso lo he tenido que leer en un periódico francés. Me da vergüenza. Me da vergüenza el boicot de los medios de comunicación a este gobierno de coalición progresista. Y mi última reflexión, que tiene que ver con lo que le pasó a mi pariente, que lo mataron porque enseñaba a leer a la gente. No es que termino con esto. Por favor, leer mucho. Y enseñar a leer al que no sepa. Pero leer y leer y leer y no cansarse de leer, como decía del fútbol Luis Aragonés. Leer y leer. Y no dejarse conducir por este estiércol mediático que nos tiene rodeados a través de las malas televisiones, de las malas emisoras de radio y los medios de comunicación en general. Somos demócratas, queremos una prensa democrática, queremos información democrática y queremos saber. Si queremos saber y sabemos, seremos invencibles. Vamos a abrir ahora el turno de palabras, pero yo he sacado un resumen de lo que nos ha dicho Javier. La memoria tiene que servir para aprender, para construir y evitar los fallos que hemos tenido en el pasado y fortalecer todo lo que el franquismo hizo destruir. Así que ahora empezamos con el turno de palabras. Por favor, la pregunta cortita, que yo voy a hablar por aquí y corto al que está hablando. Os digo una cosa, cuidado con el resumen que ha hecho mi compañero, que ha hecho perfecto. Vale. ¿Nadie quiere preguntar nada?
Buenas tardes. Lo que usted ha dicho está muy bien, pero, a ver, ¿cuántos hay como usted que salgan en la televisión todos los días? ¿Cuál es la información que nos llega a todos? Soy, la verdad, muy pesimista. Soy una persona que maneja internet desde los años 80. Cuando hay un blog, sale el algoritmo, las leyes que se aprueban, usted habla las redes sociales. ¿Qué repercusión tiene eso? Yo lo estudio cada día. 20 mensajes. ¿Cuántos mensajes hay? El Falcon, el CSI, 200. Luego, si llegamos a algo, ¿por qué se vota lo que se vota? Los chavales que están en internet, todos los días son, ¿qué es lo que? El Falcon, la casa de la pagar, ¿y cuánto dinero te ha gastado la fiesta? No, a mi abuelo no le subió la pensión. Eso queda ahí, que nadie se entera. ¿Cuál es la información que nos llega? Soy muy pesimista. Y cada día cuando abro internet, más. Y para mí, la verdad, de las profesiones que más detesto y desprecio es la periodista. Porque dicen cosas que saben que es mentira y las dicen. Y las defienden. Usted ve la televisión cada mañana y a mí me ponen como si hubiera como 5 cafés. Porque están diciendo cosas que sé positivamente que son mentiras y las dicen. Entonces yo digo, ante este panorama, ¿qué vamos a hablar? El que te dice que se va a ver el Falcon, que se va de fiesta, que no tenemos sinvergüenza, que la otra. Eso, cala. Eso cala. Vamos hablando para que pueda ir. Y ese ruido, ese ruido no se olvida fácilmente. Ese es el que cala. Ese no es de la pensión. Bueno, yo sí sé lo que voy a votar. Porque yo no sé si lo voy a votar, porque entre otras cosas el franquismo me enseñó a leer los papeles. Porque es verdad que el periodismo de hoy es detestable, pero era menos detestable que el franquismo, que durante el franquismo, ¿no? Y todos aprendimos a leer al revés y a resistir, ¿no? Y cada mala noticia que salía en un periódico, digamos, nosotros la rebatíamos en los bares, en el fútbol, en la taberna, en la fábrica, en el taxi. El problema es que la sociedad nuestra, para lo que son la autocrítica, la tenemos que hacer nosotros. Tenemos que contar con el periodismo hacia abajo. Yo no me voy a disculpar, evidentemente, porque no soy periodista de profesión. Yo llegué al periodismo, como dijo Juan Belmonte de su mozo spa, que llegó a gobernador. Yo llegué degenerando, ¿no? Pero hay periodistas que son muy respetables y que han hecho mucho por este país. He citado uno durante la República, Chávez Morales. Claro, todos los periodistas son igual de infames. Es verdad que el periodismo está muy mal. El periodismo está muy mal, entre otras cosas, porque también es víctima de la propia precariedad. No es una disculpa de mis compañeros, ¿no? Me siento compañero de ellos. Algunos es fruto de la propia precariedad. Las empresas pues han sucumbido ante grupos accionariales con un objetivo muy claro. Por ejemplo, lo que está pasando con Garamendi ahora, ¿no? ¿Qué manera tienen de contrarrestar el que se opine en un caso dado sobre el tema de Garamendi? Pues garantizándose que hay determinados medios de comunicación que nunca van a decir nada en contra de Garamendi. ¿Por qué? Porque son accionistas de su periódico y los periodistas pues, no lo pueden hacer. Unos porque son censurados, otros porque son directamente ultraderechistas. Digámoslo así, hay periodistas de ultraderecha, hay periodistas fascistas. No lo he podido contar, pero luego los percibo, y los leo, y los veo, y los oigo. Yo
nosotros muy curtidos. Veo incluso gente mayor que yo, que ya cada día me cuesta más trabajo. Veo gente mayor que yo. Veo en ellos el rostro de gente luchadora, que ha sabido resistir cosas peores. Y nos vamos a mirar a nosotros con el mal periodismo. Combatamos todos los días en la calle, en la fábrica. Y cuando alguien nos cuente algo, pues si usted no tiene razón. Usted no tiene razón. Simplemente. Y claro, la razón es la de nosotros, que nos hemos, lo he dicho antes, he puesto un ejemplo que es bastante como una viñeta ilustrada, ¿no? Que es el caso de las pensiones o el salario. Es que yo he visto muchas manifestaciones de jubilados pidiendo que se acabara el 0,25 de Rajoy y compañía, y ahora no veo manifestaciones, no digo callejeras, sino al menos orales. Coño, estábamos pidiendo el 0,25 y me han dado 8,5. Eso no lo dice nadie, en los bares, en los taxis, en el autobús, en el metro. No seremos nosotros. Y cuando el salario mínimo de mucha gente era 735, era 1080, y que cuando alguien dice lo contrario, no estamos dispuestos a decir 70.000 gramatinos. Y cuando la gente trabajaba sin contrato y ahora como trabaja sin contrato te la juega, así que sí te la juega, que hasta la Mendy, la que sufrió, que estaba antes de... No, estaba faltando de la que sufrió. Que la juega, y espero que se la siga jugando cada día más y contamos con gobierno y con ministros, en este caso ministra, que tenga la raya de hacerlo. No, por tanto, asumamos nosotros también el protagonismo. Yo no voy a ver ni ustedes, que soy gente militante de vuestras ideas, militante de la democracia y militante de la justicia. Pero todos tenemos un vecino, todos tenemos un compañero, todos tenemos incluso hasta una mujer o un marido, que a lo mejor le podemos decir, oye, que eso no es así, mira, es eso. La calle es muy importante en la democracia. Hay que pisar la calle. Y aparte de la calle, otra cosa muy importante en democracia es la lengua. Hay que hablar, no solamente hay que leer, sino hay que contar lo que leemos y tratar de convencer, como decía un común, solamente vencer, sino convencer. Otra pregunta, por favor. Más cortita, ¿eh? Esta será la mejor. Las preguntas son cortas y yo prometo que las respuestas deben ser. Sí. ¿Qué problema ves tú en la justicia, me refiero al Tribunal Constitucional, que tarde 13 años para pronunciarse sobre el aborto? Ya termina. Muy bien, muchas gracias. Mi opinión es muy clara. Los sectores conservadores han constituido el Tribunal Constitucional y lo han intentado desposeer de su función, que es controlar la legalidad que no sea constitucional y convertirla en una tercera cámara, en un tercer parlamento. Sí, lo que no puedo ganar en el Congreso, lo que no puedo ganar en el Senado, lo gano en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo gano? Teniendo la mayoría de magistrados que sean mis cuerdas. ¿Y cómo son mis cuerdas? Nombrándolo yo. Esa es la regla. Entonces, actualmente, en mi opinión, el Tribunal Constitucional no vale absolutamente para nada, pero incluso ahora que se ha cargado el recurso contra la ley del aborto. No, porque si un Tribunal Constitucional funciona por mayoría mecánica y aritmética como funciona un Parlamento, pues no me vale. La democracia vale para el Parlamento, sea el Senado o sea el Congreso. La democracia no es que no sea demócrata, quiero decir que no vale. Cada juez, cada magistrado, no tiene por qué ser juez, cada magistrado constitucional se tiene que expresar en razón de su convencimiento y su conciencia institucional, que es muy importante en democracia, sobre los asuntos que le lleguen. Yo diría sin ni siquiera posibilidad de abstenerse. Yo lo obligaría a que se pronunciase a todos y que velasen por la constitucionalidad de las normas. Lo que puede ser es que cuando una formación política pierde lo que sea, en este caso la ley del aborto, o no tiene las agallas, como le ha pasado al Partido Popular, deteniendo mayoría absoluta de modificar la ley, va al Tribunal Constitucional diciendo como son míos, pues van a hacer una perversión del Tribunal Constitucional. Y eso habría que evitarlo y deberíamos también como demócratas denunciarlo. Ese
un tribunal constitucional así no vale absolutamente para nada. Siguiente pregunta. Aquí. Y otra aquí. Primero aquí. Que tiene Venga. Hola. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, este alegato que ha hecho usted de la justicia, que comparto totalmente, Perdón, pero no escucho. el alegato que ha hecho, digamos que de la forma de conseguir el ser juez, ¿no? Que llevamos tantísimos años con el mismo sistema de tutelaje de un juez sobre los estudiantes que tienen ese juez. ¿Por qué cree usted que esto no se ha podido cambiar hasta ahora? Y después, la parte que como siempre a los concejales y concejales, a los cuales admiramos todos por el trabajo que hacen y por la capacidad que tienen de dar paso adelante. Esta nueva modalidad de lawfare, ¿cómo puede Montaña un poquito más fuerte, por favor. ¿Modalidad de qué? esto que llama el lawfare, esta manera de crear crear una especie de culpa que no lleva a ningún puerto, simplemente con la idea de retirarlo de la vuelta? ¿Cómo cree que se puede combatir este tipo de cosas? Todos nos llevan los jueces, ¿no? Yo creo que el principal problema que tiene actualmente el Poder Judicial, la Judicatura, es su sistema de reclutamiento. No se vayan a creer ustedes que me he vuelto militar, que se llama así en la jerga judicial. El reclutamiento, es decir, cómo se incorporan jueces al Poder Judicial. Todo estudiamos lo mismo, estudiamos Derecho, como en mi caso, algunos hacemos doctorado, como fue mi caso, y después pues, se hacen unas oposiciones que te preparan con un juez que además te cobra un dinero importante por memorizar unos tochos así de oro. Entonces ya pues, pasa por la Universidad de Barcelona y tiene una juez. Ese es el Poder Judicial. El sistema de reclutamiento no debería de valer para un sistema democrático. Debería de haber una cierta prueba de identidad que demuestre el compromiso democrático, no solamente la memorización de determinadas leyes, artículos o preceptos, ¿no? Yo voy a contar una anécdota. Hubo un ministro de Justicia que se llamaba de nombre Bermejo, era del Partido Socialista, y vino a Sevilla recién nombrado, creo que esto va a ilustrar bastante bien, vino a Sevilla recién nombrado ministro de Justicia y dio una conferencia en el Hotel Alfonso XIII, y yo fui porque yo entonces me dedicaba a esa cosa. Yo entonces trabajaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palencia de Sevilla. Y fui allí y me senté, como están ustedes ahora mismo. Y yo había sentado a mi derecha y a mi izquierda dos abogados, juristas de pelo blanco. Yo entonces, pelo blanco ya lo tengo yo, pero no soy tampoco jurista como ellos. Y entonces el juez Bermejo dijo, el ministro Bermejo, que también fue, dijo, una de las tareas que me propongo como ministro es cambiar el sistema de reclutamiento de los jueces. Y le da un codazo, el que estaba sentado a mi derecha, no tiene el nombre porque es conocido, me dice, Javier, a este le quedan dos pelados. Efectivamente, a la semana siguiente apareció involucrado en una cacería y se lo cagaron. Se lo cagaron. Fue muy torpe porque fue una cacería, pero evidentemente fue una trampa. Se lo cagaron, pero a lo que voy, independientemente de que fuera una trampa o no fuera una trampa, a lo que voy es que un juez, ministro, que se plantea por primera vez de manera seria cambiar el sistema de reclutamiento de los jueces en España, se lo cargan. Este gobierno ha hecho una intentona loable, porque hay que apreciar todo lo que hacen los políticos, aunque sea pequeño, pero hay que parece un corto, que dar más becas para que los hijos menos pudientes pues, puedan pagarse lo que cuesta una preparación durante algunos años para que pueda haber cada día más. Yo creo que eso es un punto plausible, pero insuficiente. Yo creo que hay que cambiar seriamente el sistema de reclutamiento de los jueces para que no se produzca eso que he dicho antes, el sistema de criadera. Hay una solera abajo que es la misma que había hace mucho tiempo y el que llega nuevo y al final sigue. Bueno, hay un corporativismo absolutamente irrespirable dentro de los
jueces, si hay alguno aquí que me perdone, estoy dispuesto a debatirlo con él. Porque luego hay otro problema dentro de la judicatura, que es algo que algunos llamamos la soberbia judicial. No siente la mayoría de las cosas, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Porque un juez es una persona imprescindible en un sistema democrático. Además, yo creo que la democracia no funciona sin un buen poder judicial, pero claro, los poderes judiciales y cada uno de los miembros del poder judicial tienen que tener una cosa muy importante, que lo dice la Constitución española, y es que están sometidos al imperio de la ley. El imperio de la ley. Ellos no están sometidos a la voluntad popular, porque no hay elecciones. Bueno, no hay elecciones en España, en otros sistemas democráticos sí se eligen los jueces, aquí no. Aquí aprueban una posición y ya son jueces. Son jueces funcionarios. Bueno, pues en la medida de que no los podemos revocar, de que no los podemos dejar de votar, que son jueces para siempre y son inamovibles, el respeto escrupuloso a la ley. Y si no, la pregunta, alguna vez se lo he comentado, si te has leído algún artículo mío al respecto, lo recordarás, porque yo conté una duda que también me pasó, y me lo voy a contar, en 3 minutos, lo cuento rápido. Era solo una pregunta. Sí, lo cuento muy rápido. Yo cuando me dedicaba a esas cosas del derecho, por un día vino un juez norteamericano y quería verlo, ¿no? Es un juez de distrito. Un juez de distrito es como de la audiencia, más o menos. De segunda instancia para entenderlo, para que lo entienda. Un juez muy prestigioso, un juez de distrito. Y en la medida en que yo hablaba inglés, y todavía no sigo hablando, pues dije, bueno, respeto la comida, decimos, pero no falta. Y en medio de la comida dice el juez la pregunta que nos quedamos todos para dice, ¿cuántos jueces españoles hay en la cárcel? Y empezamos a mirar todo el mundo del derecho, había jueces, fiscales, abogados, profesores, de formaciones políticas variadas, ¿no? Y nos miramos todos. Y bueno, en aquella época había un fulano que se llamaba Estivil y que tenía problemas con la justicia, pero era juez, no era juez de carrera, era juez de turno. Y le dijimos a este juez norteamericano, le dijimos, pues ninguno. Y dice, entonces la justicia española no funciona. Claro, porque si un juez piensa que no se puede ir a la cárcel, o viva. Lo último que me han dicho, lo del lawfare. Lo lawfare es una estrategia puesta en marcha por. Eso está la primera vez que se elaboró desde el punto de vista teórico. Está en el manual de Sharp, perdonadme la pedantería, pero es así, está en el manual de Sharp, que es un manual que se elaboró en la Escuela Latinoamericana de Seguridad, que es donde estudian todos los dictadores que han llegado al poder en Latinoamérica. Y ahí dentro de lo que se dice que una de las maneras que hay de neutralizar el acceso al poder de dirigentes que no convengan, en este caso obviamente izquierda, era lawfare. Lawfare significa guerra sucia judicial, es decir, imputarte delitos que no lo son, aplicarte constantemente procedimientos que no van a ninguna parte, incluso llegar al caso hasta condenarte y así anularte políticamente. Es decir, es la justicia al servicio político de la oposición, en este caso antidemocrática, porque no puede ser democrática, porque si fuera democrática estaría sometido, como he dicho antes, al imperio de la ley y bueno, podría hacer esto. Pero ahora eso, el ejemplo más claro que ustedes pueden estudiar, o separarnos un poco de la realidad española, que hay muchos casos, ¿no? Pero para que vean ustedes un caso clarísimo, es el caso de Lula da Silva. A Lula da Silva llegaron incluso hasta encarcelarlo, acusados de corrupción, por un juez que se llama Moro, si no recuerdo mal. Fue ministro, además. Este juez, una vez que metió a Lula en la cárcel, que luego eso se ha anulado absolutamente, por eso se ha podido presentar las elecciones, bueno, en el momento que llegó al poder, Bolsonaro lo nombró ministro. El caso de manual de lawfare. Última pregunta, por favor. Sí, Javier, voy a ser breve. A mí me preocupa mucho la compleja relación entre la memoria y la historia. Y me gusta mucho el título que has puesto, es decir, la memoria para el futuro. Yo creo que habría que hacer hincapié en la conciencia histórica. Hace unos años el historiador Pierre Nora, creo que fue,
trabajó mucho el tema de la memoria, con una obra, Los lugares de la memoria, creo que se llamaba así. Me parece muy interesante y muy pertinente hacer hincapié en ese aspecto porque la memoria y la historia se lleva a veces mal y tenemos que ser muy precisos con ese tema. Y mi pregunta va sobre todo por si debiéramos tener mucho cuidado entre la memoria y la historia. Bueno. Gracias. Creo que no lo van a pagar, pero bueno. Da el micro. Así, así. No puedo estar más de acuerdo contigo, porque además la memoria tiene que ser rigurosa. Debe de ser rigurosa. Y evidentemente en este caso la historiografía es una herramienta para llegar al rigor. Lo que pasa es que muchas veces la historiografía no refleja toda la memoria, no sé si me explico, porque ni todos los historiadores ni toda la historiografía muchas veces ha sido una historiografía comprometida. Mucho del éxito de ustedes, los que estáis aquí, ha sido a pesar de la historia. Algunas cosas lo han tenido que recuperar. Ustedes mismos, por ejemplo, en el caso de Gambogás, lo que se está recuperando ahora de la historia de Gambogás prácticamente no lo están haciendo los historiadores, lo está haciendo mucha gente, con mucha voluntad, con mucha capacidad de imaginación y con una rebeldía absoluta ante la historia oficial, porque la historia oficial que decía de Gambogás, la historiografía, pues decía que todo lo que yo sigo diciendo, que todo eso es normal. Muchas veces la historia se mezcla con el relato del vencedor. No voy a decir con esto que no hay historiadores ni historiografía comprometida y que sirva para la libertad y por supuesto para la memoria, pero evidentemente hay un relato que a veces no ha servido su interés. Cuando antes hablaba de los aspectos simbólicos y cómo el franquismo se apodera de los símbolos y se apodera del relato y crea mitos y crea gestas y convierte el golpe de Estado en una cruzada y una alianza con la Iglesia, eso evidentemente tiene sus historiadores y sus periodistas, por cierto. Tiene, pero sabemos que era una historia mitificada, ¿no? Verán ustedes que incluso tiene un correlato gráfico. No voy a citar las películas de aquel tiempo, que ya ustedes algunos la recordarán, pero si ven ustedes las estampas, como decimos aquí, de aquellos momentos, bueno, aparte de que los militares aparecen guapísimos, con la camisa abierta, tomando los músculos estupendamente, con una aquí prácticamente de santidad, con una virgen igual. El relato, la historia de aquello era exculpatorio y apologético del franquismo. Hoy día la historiografía moderna y jóvenes historiadores están combatiendo eso, pero recordar una cosa, algunos de los momentos liberadores de la democracia en España sobre la base de la historia la han tenido que ser historiadores extranjeros, algunos de ellos británicos, por ejemplo, ingleses, que es mi modelo de historiografía. Yo estoy de acuerdo contigo. Y una cosa última, y yo digo, para que veáis lo que es la historia y lo que es la memoria. Todo, y yo mismo he hablado de Segunda República, tal cual, porque todo gira en torno a esta represión. Pero hace pocos días se conmemoró la Primera República. ¿Quién se acuerda de la Primera República? ¿Quién se acuerda de lo que pasó en la Primera República? La represión de la Primera República, en los golpes de Estado contra la Primera República, la restauración monárquica una vez más. Porque, ojo, ¿no? Detrás de cada restauración de las dos repúblicas que hemos tenido, ha habido una rebelión de los poderes y una restauración borbónica. En ambos casos. A ver que, bueno, lo dicho, acuérdense de lo que le he dicho. Lean, por favor, lean. Que en la lectura está la libertad. No es solo mío. Bueno, antes...
Gustavo y Batalloso le van a dar un regalito, un obsequio que tienen de nuestra asociación. No, pero eso lo tiene que aceptar porque le va a pasar. Yo había pedido el turno de palabras. No hay más turno de palabras, está acabado. Me van a dar un obsequio, pero me van a tener que escuchar a usted cuando me den un obsequio. Y vamos a tener que disculpar a nuestra alcalde porque tiene otro compromiso ahora y se tiene que ir, que un vecino se quiere levantar. Listo. Venga, tenéis la palabra. Tenéis la palabra. Venga. Tenéis la palabra. Bueno, el disco que le vamos a regalar, bueno, explícalo tú, si tú eres el protagonista. Bueno, no, el disco que le vamos a regalar a Javier corresponde a la agrupación 14 de abril, al trío 14 de abril, al cual formó parte, con un esfuerzo en conjunto que hizo la asociación. Queríamos hacer entrega de los ejemplares y el libro de Camilo Catalí. La memoria en la educación es una cosa absolutamente fundamental, así que espero que te guste. Tú ya sabes que se me... Bueno, ahora que llegue a contar que fuente la anécdota. Yo nunca acepto regalo y no me tendría que hacer una placa. Y por eso os voy a contar esta anécdota que es maravillosa y es de Quiñones, de la Italo. No aceptaba nunca tampoco a los regalos porque a él. No aceptaba nunca regalo ni placa. Entonces un día lo convencí de una cosa como esta, pero más enfocado al flamenco. No sé cuánto. Y llevamos una placa de eso. Como me den una placa, no voy. Yo no quiero placa, yo no quiero nada, yo me di placa. Total, que el hombre fue al acto y al final, bueno, pues parece como muy cariñosa, muy generosa. Bueno, ya sabemos que no los quiere, pero en el fondo, señor Quiñones, aquí tiene usted su placa y le da la placa. Total, que se calla y se va para su casa y en medio del camino abre la ventanilla del coche y hace con la placa, ¡pum! Y la tira ahí en la carretera. No, porque no va a pasar lo mismo con él. Tira la placa y se va a su casa. Y a los 2 o 3 días le pican la puerta. Dice, señor Quiñones, sí, hombre, es que luego encontré una placa por la calle y eso por concluido el acto y muchas gracias a Javier. El día 2 de marzo no se va a correr. A las 7. A las 7 tenemos la presentación del libro Mujeres Antifranquistas, que está editado también de Mercedes Liranzo, ¿no es? Liranzo, y está publicado por el Ministerio de Seguridad. El día 2 de marzo a las 7, estamos todos convocados. Muy bien. Toma un poco de vidilla, ¿no? Un poco de vidilla para seguir tirando.